Vamos a usar una clase para realizar correcciones de ortografía. La clase funcionará de la siguiente forma. El constructor recibe por parámetro una lista de palabras, la cual servirá de diccionario y la almacenará. La clase dispone del método revisar, que recibe por parámetros una frase y devuelve un booleano indicando si ésta contiene falta de ortografía. Y también tendremos un método corrige, el cual recibe por parámetros una frase y devuelve la frase corregida. Para comprobar si se ha cometido una falta de ortografía, se extraerán cada una de las palabras de la frase y se comparará con cada una de las palabras del diccionario. La comparación entre dos palabras se realiza carácter a carácter por su posición, de tal manera que si solamente difirieran un carácter, se supondrá que se ha cometido una falta de ortografía. Si una palabra es más larga que la otra, cada carácter excedido se considera como una diferencia. Sería como una falta de ortografía. Pues bueno, pues los métodos que tendrá la clase serán los siguientes. Cada uno el programador puede decidir el tipo de visibilidad. Tenemos revisar, que recibe por parámetro de entrada una frase y devuelve un booleano que indica si la frase contiene falta de ortografía o no. Busca parecida, recibe por parámetro de entrada una palabra y busca qué palabra del diccionario se le parece más y devuelve un objeto de la clase palabra, la cual contendrá el nombre de la palabra del diccionario que más se asemeja y un entero indicando el grado de comparación. Es decir, busca parecida, pues busca la palabra que más se le parece en el diccionario. Y luego compara palabras, recibe por parámetro dos palabras y devuelve un entero con el número de caracteres que difieren, tal y como se explicó en el segundo párrafo del ejercicio. Y luego tenemos el método corregir, que bueno, recibe por parámetros una frase y la devuelve corregida. Bueno, aquí os especifico cuáles son los métodos. Y ahora, a continuación, se muestra un ejemplo de utilización de la clase. Esto es para que quede un poco, para que quede claro cómo se va a usar. Pues aquí yo lo que pretendo es que partamos de un diccionario, que es un array de string. Por ejemplo, camión, burro, perro, coche. Este va a ser nuestro diccionario. Y bueno, y voy a tener otro string que es la frase, ¿vale? El camión atropelló al burro y el coche se detuvo. Bueno. Aquí vemos que hay dos faltas de ortografía, camión y burro, que la he escrito con V, ¿vale? Todo un tópico. Y bueno, y aquí, bueno, me declaro pues la frase corregida. Ahora, me creo un objeto de la clase ortografía, que se llama orto, ¿vale? Aquí no hay ningún argentino, ¿no? Esperemos que no me he dado cuenta, pero bueno, esperemos que no. Menos mal. Sí. Bueno, me creo el objeto, ¿no? Pasándole el diccionario por parámetro, ¿vale? Y bueno, aquí frase corregida, pues bueno, lo igualo a la frase. Esto no sé yo por qué lo igualo a la frase. Y esto en verdad no hace falta, esta línea de código. Pues. Y ahora invoco al método revisar frase y esto me devuelve un booleano. El revisar me devuelve un booleano diciendo si contiene falta de ortografía. En el caso de contener falta de ortografía, pues entonces llamo al método corrige para corregirme la frase. ¿Vale? Por último, me muestra ya la frase corregida. Bien, pues esto el primer paso, pues eso, tener claro pues qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Pues bueno, pues vamos a implementarlo. Más o menos la idea de los atributos y de métodos, pues nos lo da el enunciado. Un atributo pues va a ser el diccionario, ¿vale? Y los métodos pues los tenemos aquí. Y ya vamos viendo si nos van haciendo falta más atributos o más métodos. Y cuál de estos pues van a ser públicos y cuáles son privados, ¿vale?
Bien, los públicos, los métodos que voy a elegir públicos, pues van a ser aquellos métodos pues que los voy a utilizar desde fuera, ¿vale? Y los métodos privados pues van a ser los de uso propio. Que va a usar uso propio la clase. Bueno, pues vamos, este es el ejercicio, este es el 10, me parece, sí. Pues vamos a crear un paquete con el ejercicio 10. Ejercicio 10. Y vamos a crear nuestra clase. Una clase que sea la clase ortografía. Voy a ponerla por si alguien lo... Y luego vamos a crear pues una clase, la clase vamos a poner texto. Por no ponerle principal, porque que va a hacer que tenga el programa principal. ¿Vale? Bien. Pues vamos a... Este lo vamos a dejar para hacerle algunas pruebecillas. Y vamos a empezar con la clase ortografía. Vamos, como no, con los comentarios. Clase que revisa la ortografía de una frase. Indicando si contiene faltas y corrigiéndolas si hace falta. En los comentarios tiene una doble utilidad. Por un lado, pues informa a la persona que tiene que mantener el código de lo que hace, y por otro lado, pues también hace que tengamos nosotros pues las ideas claras de lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Empezamos con los atributos. Lo ponemos privado y vamos con array de string, que va a ser nuestro diccionario. String array diccionario. Vamos, en principio tendremos uno. Y ahora, bueno, vamos con el método constructor. Que bueno, me lo daban en el ejemplo. El método constructor pues va a recibir por parámetro el único atributo que tengo, el array de diccionario. El diccionario. Igual a diccionario. Bueno, sería... Y ahora, bueno, vamos con el resto de los métodos. Vamos con el método, tenemos que un método revisar, que recibe por parámetro de entrada una frase y devuelve un booleano. Vale. Método que revisa las faltas de ortografía de la frase pasada por parámetro y devuelve un booleano si tiene falta de ortografía o no. Bueno, sería public boolean revisar, me parece que era revisar, como revisar, y recibimos por parámetro una frase. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir poniendo más métodos, ya que los métodos, algunos pues los voy a poder reutilizar dentro de otros.
Vamos al siguiente método, que es busca parecida. Ahora aquí tengo que decidir si busca parecida. Bueno, vamos primero el comentario. Recibe por parámetro de entrada una palabra y busca la palabra que se le parece más. Vale. Bueno, en vez de dar comentario lo podemos poner. Podemos utilizar el propio texto. Vale. Era él, se llama busca parecida y devuelve un objeto de la clase palabra. Tenemos, me devuelve una palabra y aquí tenemos busca parecida y recibe por parámetro una palabra, ¿vale? Tenemos una palabra y devuelve por la palabra que más se le parece, ¿vale? Es decir, que tenemos clase, aquí me está diciendo que necesitamos una clase palabra. No, tampoco tiene sentido. O sea, aquí una clase palabra, porque en verdad la clase palabra, el único atributo que va a tener es un string con la palabra, no tiene mucho sentido, ¿vale? Lo voy a poner como string porque, como digo, la clase palabra no tiene sentido crear un objeto como tal, ¿vale? String par, ¿vale? Lo voy a llamar par. Vale. Recibe una palabra y busca y devuelve pues una palabra que sea la que más parecida. Sería string parecida. Vale, y luego lo ponemos así para que no me dé. Vale. Y la visibilidad que le voy a poner pues va a ser privado, ¿vale? Privado, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a ser un método pues de utilería. Lo que me va a servir es para ver si la de esto, para los métodos míos de revisar y corregir, ¿vale? Bien, pues vamos con el siguiente método. Vamos a ponerlo, antes de ponernos a programarlo. El siguiente método será compara palabra. Vamos a poner aquí. En cuanto a residenciaria, Sí. un público y un privado son igual de tiendas. Sí, sí, no, eso es solamente es en tiempo, consume tiempo de compilación, pero una vez que está funcionando el programa ya no tiene sentido, ¿vale? Es solamente visibilidad. Es como, por ejemplo, la diferencia entre una variable local y una variable global, ¿vale? ¿Cuál es más eficiente? Pues en verdad son los dos igual de eficientes. Al final, tú lo que tienes es un programa escrito en código máquina, ¿vale? Escrito en bajo nivel, que al final una variable lo que es eso, es una casilla, es una celda de memoria con un identificador. Eso le des tú las vueltas que le des, siempre es igual de eficiente, ¿vale? Esto es solamente los operadores de visibilidad es para ti obligarte a programar bien. Porque mientras más errores en tiempo de compilación tenga,
luego es más probable de que el programa tuyo funcione correctamente, como tú quieras. ¿Vale? Entonces eso nos da... Eso lo que te aseguran es que los programas pues estén bien escritos, ¿vale? Ten en cuenta que la orientación a objetos es un paradigma que está pensado para proyectos, para aplicaciones que son muy grandes, ¿vale? Es un invento que se hizo por eso, porque con el paradigma imperativo, pues las aplicaciones de las grandes empresas entraban en crisis. Llegó un momento en el que no había forma de mantener aquello, ¿vale? Con la orientación a objetos te permite tener un código más estructurado y sobre todo te va a permitir reutilizarlo. Entonces, pues, claro, en programas cortos puede que uno no le vea la punta, pero porque estos programas, la verdad, son muy, muy pequeñitos, pero cuando ya hagamos programas cada vez más grandes, pues nos vamos a dar cuenta de lo útil que es. Y el método, pues, sería compara palabras, que también va a ser privado, porque le voy a hacer uso solamente yo, devuelvo un entero, compara palabra, recibe por parámetro dos palabras, es decir, tenemos string pal1 y string pal2. Bueno, esto no tiene sentido ponerlo en el comentario también. Con el número de caracteres que difiere. Diff y el resto. Y bueno, ya por último, el método estrella, que sería el recibe por parámetro de entrada una frase y la devolverá corregida. Esta sí es public, me parece que se llama corregir. Public string corregir, ¿vale? Y el parámetro de entrada string frase. Recibe una frase y la devuelve corregida. Vale. Aquí tendríamos una variable corregida, string corregida y el return corregida. Vale. Y queremos que no nos dé error, la podemos inicializar. Bueno, pues estos serían los métodos que tendría nuestra clase, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a implementarlo, ¿vale? Vamos a empezar con el método revisar, ¿vale? Método que revisa la falta de ortografía de la frase pasada por parámetro. Devuelve en un booleano si se tiene falta de ortografía o no, ¿vale? Vamos a crear el booleano, boolean faltas. Vamos a suponer que no tiene. Vamos a ver, revisar si es positivo o no. Si tiene, devuelve true si tiene falta de ortografía, ¿vale? Un booleano. Vamos a ponerlo aquí en el comentario. Si tiene faltas, igual a true.
Vale. Bueno, vamos a suponer que no tiene falta. Igual a false. Vale. Bien, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a coger la frase y la vamos a tratar, ¿vale? Le vamos a quitar pues, todo lo que serían los signos de puntuación, ¿vale? Los puntos y las comas, pues se la quitamos. Bien, eso lo hago creando frase igual a frase punto, cojo un replace, ¿vale? Quitamos las comas, es decir, cambio coma por comilla, espacio, comilla, y le concateno otro replace, y ahora le cambio los puntos por comillas, espacio, comilla, y si quiero, pues, bueno, los puntos y comas, pues también. Replace, el punto y coma, comilla, espacio, comilla, y la comilla simple, pues también la vamos a... Y las comillas dobles que digan. Replace. Vamos a cambiar también la comilla. Le pongo el backslash para que no me lo tome como una palabra reservada. Y bueno, ya está. Ya tendríamos aquí, bueno, pues mi frase pues limpia sin signo de puntuación. Y ahora, a continuación, pues vamos a extraer todas las palabras, ¿vale? Había un método de la clase string muy útil para hacer ese tipo de cosas, que era el método split. Si os acordáis, el método split, pues te va a meter las palabras de una frase en un array, ¿vale? Separado por el signo que yo indique. Es decir, yo puedo crear string. Vamos a ponerlo aquí arriba. Me gusta declarar aparte todos los... Aquí string palabras. Sería un array de string. Y ahora yo digo que palabras es igual a frase.split. Y ahora el token separador pues va a ser el espacio. Esto lo que hace es que cada una de las palabritas pues me la va a meter en una posición de mi array palabras, ¿vale? Y ahora, bueno, vamos a pasarle la revisión. Vamos a comparar cada una de estas palabras con las palabras mías del diccionario, ¿vale? Puedo hacer... Puedo utilizar pues mi compara palabras que voy a tener más adelante, ¿vale? Y hace que el compara palabras, pues me compara dos palabras y dice el número de caracteres que se... Bueno, tampoco no merece la pena. Sería más ineficiente. Bueno, pues vamos a comparar cada palabra con el diccionario. Me falta otro tratamiento importante, pasarlo todo a minúsculas. Tío, y si le pongo la barra invertida de... puesto, vale, la barra con otra comilla. Sí, con otra comilla. En la barra el backslash, ¿vale? Bueno, es importante pasarlo a minúsculas, ¿vale? Y el diccionario de tenerlo en minúsculas, ¿vale? Sí. Tenerlo todo en minúsculas, ¿vale? Para no tener problemas con los caracteres. Aunque luego puede que me... Bueno. Yo lo puedo tener en cuenta luego a la hora de comparar. Bueno, pues mejor lo tengo en cuenta a la hora de comparar. Bueno, no lo voy a pasar a minúscula por no modificar la frase. A la hora de hacer la comparación es cuando tengo que tener en cuenta si el carácter es mayúscula o minúscula, ¿vale? Bueno,
Pues bueno, pues vamos a revisar. Revisar, pues esto lo voy a hacer utilizando un doble bucle for. Necesito, por un lado, un bucle for que me recorra todas las palabras de la frase, ¿vale? Y ahora, cada una de estas palabras la voy a buscar en el diccionario, ¿vale? Es decir, voy a necesitar otro bucle for que me recorra todas las palabras del diccionario. Sería una cosa así. ¿Vale? Voy a utilizar un for each porque voy a recorrer el array de un extremo a otro. Es decir, el for each, ¿vale? Pues ponía for string pal en palabras, ¿vale? Y esto lo que me va a hacer es, en cada iteración, pal va a tomar un valor del array palabras. Y ahora con el diccionario, pues hacemos lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que ya en el diccionario tendría que hacer algo parecido al algoritmo de búsqueda. Porque ahora lo que tengo que hacer es buscar una palabra en el diccionario. Y utilizar, pues, mi variable encontrado. Utilizo la técnica que ya vimos en temas anteriores. Boolean en. Tenemos a falso, por ejemplo. Bueno, tenemos que inicializar aquí. Bueno. Por aquí. En igual. Supongo que no lo ha encontrado. Y ahora vamos a buscarlo en mi diccionario. Por inx igual a 0, mientras que no lo haya encontrado, y inx sea menor que diccionario.len inx manda. Y ahora, if diccionario inx, es decir, la palabra de diccionario utilizo el equals ignore case, ¿vale? Aquí utilizo el equal ignore case para no tener en cuenta las mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Si esto no, si es igual que la palabra que yo estoy aquí buscando, ¿vale? Si es igual, pues entonces me parece que el for each al final lo voy a tener que quitar. Porque en el momento que encuentre una palabra que no... Una palabra que contenga falta de ortografía, pues ya la revisión va a dar falso, ¿vale? Vale, bueno, pues este for each, pues también siempre intento poner el for each, pero al final no lo consigo nunca. Bueno, pues vamos a... Es fácil convertir un for each a un for normal y corriente, ¿vale? Lo único es este string pal, lo pongo aquí arriba, control X, control V, lo declaro en la zona de declaraciones. En el for, pues pongo un índice, inx1 igual a 0, mientras que inx1, mientras que no haya faltas, no falta, y inx1 sea menor que palabras.len y inx1 manda. Bien, y ya luego aquí, pues, a pal le asigno la palabra de rigor, es decir, palabras y inx1.
Vale, bueno, esto sería el equivalente al for each. Esto lo tengo que declarar aquí, int, darle visibilidad. Y ahora aquí, este sería inx1 y esto es inx2, ¿vale? El más interno. Bien. Bien, si resulta que me coincide la palabra, pues nada, pues encontrado es igual a true. Encontrado pues es igual a true, ¿vale? Si no, pues bueno, pues en este caso pues no tengo que hacer nada, no voy a almacenar el índice que normalmente solía hacer, porque en verdad no me interesa. A mí lo único que me interesa es ver si encuentra la palabra o no la encuentra, porque en función de que la encuentre o no la encuentre, pues va a tener falta de ortografía o no, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues esto quedaría este bucle así. Y ahora yo digo que si la he encontrado, si no la he encontrado, ¿vale? Entonces, digo que faltas es igual a true. Pongo faltas a true. Si no la he encontrado, pues falta es igual a true. Aquí hay algo que no me gusta. Aquí me parece que hay un paréntesis de mano. Ahora, ¿vale? Falta sería true. Al hacer true, pues se sale del bucle for y devuelvo falta, indicando de que ha habido falta de ortografía. ¿Vale? Bueno, pues este sería el algoritmo que me dice si un texto pues tiene falta de ortografía o no tiene falta de ortografía. ¿Vale? Bueno, pues ya tendríamos el método revisar. Ahora vamos al siguiente método, el método busca parecida. ¿Lo habéis entendido? ¿Entendéis el doble bucle for? Con uno, pues, repito, recorremos lo que sería cada una de las palabras y con otra, pues, voy recorriendo el diccionario, ¿vale? Si hay algo que no se entienda o queréis que lo explique mejor, pues me lo decís, ¿vale? Y ya pues saco la pizarrita y os lo explico con la pizarrita, ¿vale? Entonces me da fallo en la primera i y en val. En el primer for, sí. la i me da problema. La i que i. ¿Y en x? El x. Pero la has puesto en i. ¿O no la has fallado en rojo? ¿Qué? Está subrayado en rojo y luego el val también. A ver. ¿Pero qué te dice? Mira lo que te dice. Claro, esto y uno no la ha declarado, le falta aquí el declararlo y parte tampoco la ha declarado. Vale. Mira el error que te pone. Bueno. Si queremos, bueno, pues podemos probar mi método revisar. Mejor ir probando poco a poco, ¿vale? No vaya a ser que luego pues no funcione nada ahí. Pues bueno, pues vamos a crearnos nuestra clase. Podemos utilizar la que me dan de ejemplo en el enunciado. Podemos coger... Control C, Control V. Bueno.
aquí tenemos la creación, bueno, mis frases, camión, burro, perro, coche, el camión otra vez y el coche se detuvo, ¿vale? Luego, bueno, es importante en el método que me hace la revisión es que si la palabra no se encuentra en el diccionario, ¿vale? Esto no lo he tenido en cuenta, pero lo tengo que tener en cuenta, ¿eh? Si la palabra no está en el diccionario, pues no me debe decir de que es una falta de ortografía, ¿vale? Eso es un... Claro, ya, eso es una cosa que no he tenido en cuenta y es muy importante. ¿Por qué? Porque ya eso eso me acabo de dar cuenta ahora, ¿vale? El equal ignore case, ¿vale? Ya no me sirve, no me serviría. La filosofía en general sí me sirve, pero hola, bueno. ¿Para ver el cita un segundo? Sí, sí. Lo tengo. Bueno. Vale. Muchas gracias. Venga, no pasa. Hasta luego. Vale, el equal ignore case, ¿vale? Me acabo de dar cuenta de que no va a servir. ¿Por qué? Porque si la palabra no está en la frase, me da cuenta ahora, pega aquí la frase. Por ejemplo, la palabra él no está en mi diccionario. Eso no lo va a encontrar y me va a decir de que está incorrectamente escrita, ¿de acuerdo? Es decir, que no me vale el equal ignore case. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es utilizar el método de comparación, ¿vale? El propio método, comparar la palabra en vez de, las dos palabras, en vez de con el equal ignore case, la tengo que comparar con el compara palabra. ¿Vale? Recibe por parámetro dos palabras y devuelve un entero con el número de caracteres que se difiere. Vale. Sería una cosa. Claro, lo que pasa es que no debe de pasar. Claro, sí, no, pero no tenemos más remedio que ponerlo, sí. Sí, porque si lo pongo, si busco una parecida, ¿cómo distingo yo entre, qué te digo yo? Supone que no tengo él, pero tengo la palabra le, que difieren dos letras. ¿Cómo distingo yo entre la palabra que está mal escrita o la palabra que no está en el diccionario? ¿Vale? Entonces, nada, olvidarse el comentario que he hecho. Y lo único que tengo que poner aquí, añadir los artículos. El camión, la I, el coche, el C. Tengo que definir todas las palabras, ¿vale? El, al, ¿vale? Y el, ¿vale? Se supone que tengo que tener un diccionario bastante grande. Bueno. Vale. Pues ya tendría eso y ahora pues vamos a revisar la ortografía. Es decir, if. Vamos, lo tengo aquí también en el ejemplo, el código aquí. Entonces, vamos a llamarle ortografía. Vamos a llamarle ortografía. Vamos a llamarlo ortografía mejor. Y ortografía. Revisar frase. ¿Vale? Entonces, la frase tiene
falta de ortografía. Si no, mostramos la frase está correcta. Bueno, vamos a probarlo. El camión atropelló al burro está escrito con V, luego hay falta de ortografía. Tengo que hacer dos pruebas, una prueba en positivo y otra en negativo, para que entre en los dos brazos del if. ¿Vale? Lo ejecuto, la frase tiene falta de ortografía y ahora pues vamos a corregirla. Aquí atropello me falta en el diccionario. Atropello. Vale. Lo ejecuto otra vez. Tiene falta de ortografía, pues vamos a burro, lo vamos a escribir con B. Y camión le vamos a poner a tilde. Vale. Esto ahora, si todo está bien, me tiene que decir que no tiene falta de ortografía. La frase tiene falta de ortografía. ¿Vale? Luego hay algo que está mal en mi algoritmo. Vamos a ver si el error está en que no he puesto bien el diccionario. Yo tengo él, está bien, debería de encontrarlo. Camión también, atropelló también, al también, burro con B también. Me falta perro. No, perro no hay aquí ningún perro. Y también, el también está, coche también está, C también, y detuvo, tiene que estar por ahí, detuvo no está. Vamos a, no está en el diccionario, detuvo. Ponemos detuvo. Bien. ¿Vale? La frase está correcta. Luego por lo escrito, está bien escrito. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y si metes el diccionario en ortografía? ¿El qué? Meterlo del diccionario en ortografía, son súper feos. ¿Meterlo cómo? Que en vez de ponerlo ahí, o sea, tú pongas solo la frase en esa clase y la compares con la que está en la ortografía. Que yo, no, es que no entiendo. Yo ponga esta frase, ¿dónde? Esa frase ahí, en esa clase. Sí. Pero el diccionario Sí. en ortografía. Sí, no se lo paso a ortografía. Fíjate que aquí en el constructor se lo paso a ortografía. Sí, pero me refería así, tener lo que le pasa. Bueno, crearlo ya dentro, ¿no? Sí, lo puedo crear como una constante. Lo que pasa es que, claro, siempre es bueno porque, por ejemplo, si tú mañana quieres pasarle un diccionario en inglés, ¿vale? Pues es más configurable. Lo que se suele hacer, lo que pasa es que todo no lo hemos hecho, pero bueno, esto es dentro de dos temas. Cuando veamos los ficheros, pues lo suyo es encontrarse este diccionario metido en un fichero de texto, que además no los podemos descargar de internet, ahí con las tropecientas mil palabras del diccionario, ¿vale? Y entonces ya lo que hacemos es que abrimos el fichero de texto, el diccionario de texto en un fichero de texto y ya lo cargamos en un array, ¿vale? Entonces solamente le pasaríamos aquí a ortografía no un array diccionario, sino que un fichero de texto donde se encuentra el diccionario. Esa sería la forma elegante de hacerlo, ¿vale? De manera que nosotros podemos cambiar de diccionario, poner diccionarios mejores o peores. Bueno, si queréis hacemos descansito o... No me tengo que ir. ¿Te tienes que...? Va. Vamos a seguir. Como veas. Que yo me tengo que ir. ¿Te tienes que...? Bueno, pues vete, hombre, que no... ¿Seguimos o hacemos descanso? Lo que queráis. Daniel, me tengo que ir de la muela, me voy a quedar un rato más. Pero... Vale. Me voy a parar esto de grabar.